Buenas noches, estamos listos ya para una nueva tertulia cultural de los sábados a través de RedSet, la red cultural. ¿Qué tal? ¿Cómo están, amigos? Buenas noches. Hoy jueves en una nueva tertulia cultural. En esta oportunidad nuestro invitado especial es Martín Orbe Vázquez. Martín, buenas noches. Él es licenciado en turismo y maestro en gestión de patrimonio cultural, egresado de la Universidad Nacional de Trujillo. Martín, buenas noches, bienvenido. Muchas gracias, profesor Lalupú. Me siento bastante agradecido, bastante honrado por esta consideración a formar parte de la continuación, digamos, de este proyecto cultural que muy poco de repente se ve aquí en esta zona del Valle Jequetepeque, ¿no? Específicamente en San Pedro de Yoc. Y bueno, me siento como le dije, ¿no? Bastante complacido de poder aportar y contribuir un poco a que se revalorice la literatura o el gusto por la literatura por estas latitudes, ¿no? Bien, sí, bueno, esta noche tenemos un tema interesante. Vamos a tocar un cuento de un reconocido narrador peruano, Julio Ramón Ribeiro. ¿Cómo es que surge esa? Porque la invitación viene y sugieres ese título. Sí, justamente, bueno, estando yo un poco en los quehaceres domésticos, ¿no? Con la familia, en el hogar, recibo la llamada de usted, ¿no? Uy, dije, esto es para una... ¿Qué viene ahora? ¿Qué viene ahora? Para un tema interesante, es lo primero que pensé. Y fue precisamente que usted me hace la invitación para participar en esta edición de la tertulia cultural y me pregunta usted cuál sería, digamos, el libro, la novela o la narrativa que podríamos tratar en este programa. Yo le juro que no sabía exactamente qué cosa responderle en ese momento porque era darle una respuesta rápida. Y lo primero que se me vino a la mente, hablemos sobre el profesor suplente, de Julio Ramón Ribeiro, ¿no? Y bueno, excelente. Entonces vamos a conversar del profesor suplente. Y por alguna experiencia, alguna anécdota, cuéntanos antes de empezar a dialogar sobre el mismo tema. Sí, básicamente mire, Julio Ramón Ribeiro de hecho tiene muchos cuentos, ¿no? Cada uno de estos cuentos es una experiencia emotiva, de repente bastante fuerte, ¿no? Dependiendo del caso de quien lo lea también. Pero muy especialmente el profesor suplente, no sé, en cierta forma se ha quedado marcado de repente en mi conciencia, porque hay algo del profesor suplente que creo yo tener y creo que muchas personas también lo tienen, ¿no? Seguramente que nuestro público está haciendo, muchos no lo habrán leído, habrán leído Al pie del acantilado, habrán leído Los gallinazos sin plumas de Julio Ramón Ribeiro, que de paso pues es uno de los escritores de la generación del 50, para ubicarnos un poquito, un narrador de la generación del 50, como Osvaldo Reynoso, Mario Vargas Llosa, Blanca Varela, más o menos por ese grupo se desliza Julio Ramón Ribeiro. Pero este cuento que hemos tomado, que se encuentra bueno, acá lo tenemos en La palabra del mudo, pero está inmerso en el libro Los hombres y las botellas. Entonces de ahí partimos, ahí encontramos al profesor suplente. Tal vez todos no lo hayan leído. Y otra cosa también, nuestro público puede participar no sobre los invitados, sino en este caso también aportando cuál es la percepción del lector frente a este texto,
cuál es su idea, qué significa para él, porque es bueno compartir. Así vamos a intercambiar, creo, ideas, opiniones, y vamos a empezar, Martín, relatando un poco, sino para recordar o para contarle a nuestro público de qué trata el profesor suplente. Bueno, el profesor suplente, de hecho, antes de entrar en el cuento en sí, es un cuento de repente no tan divulgado, ¿no? de toda la narrativa de Julio Ramón Ribeiro, y eso de repente también a mí me ha causado bastante interés, porque yo soy una persona mucho de no ir tanto ¿cómo le puedo decir? ¿No? A lo que la gente en masa consume, ¿no? Me gustan las cosas más exclusivas, de repente más propias. Entonces yo me apropié de este cuento, ¿no? El profesor suplente, ¿no? En ese sentido. Y bueno, haciendo un pequeño recuento, ¿no? de qué es lo que trata esta historia, de repente para quienes no han podido todavía tener la oportunidad de leerla. Es un cuento bastante cortito en realidad, pero tiene un impacto muy fuerte en la condición humana, ¿no? Bueno, trata básicamente, tenemos a nuestro personaje, Matías Palomino. Matías Palomino era, digamos, una persona egresada de una universidad con estudios superiores, pero que se dedicaba a ser cobrador. No nos indica exactamente Había estudiado para abogado. Para abogado. Pero ¿qué había pasado? Un poquito para interactuar. Había estudiado para abogado. Y está como Ramón Ribeiro, interesante. Había una vez, dice, hacia el atardecer, cuando Matías y su mujer servían un triste té y se quejaban de la miseria. Empieza el cuento y comienza. Entonces, Matías Palomino era un abogado ya profesional, pero que no ejercía su carrera. Lo habían desaprobado dos veces. Lo habían desaprobado 2 veces. Bien. Y él se dedicaba a ser cobrador. No indica exactamente cobrador en qué sentido, ¿no? Yo intuyo que ha sido cobrador de un transporte público, de repente, de una combi, de un micro, quizás. Él vivía de eso. Y el cuento inicia justamente en una reunión de Matías Palomino con su esposa, mientras tomaban el té, mientras tomaban un triste té, decía él. Un triste. Desde ahí, ya Ahí para el lector, ya empieza a marcar, empieza dándole una sospecha, ¿no? de una especie de pobreza y, como ahora hacen algunos enfoques, algunos críticos, la marginación social. Exactamente. De una clase que en ese entonces estaba marcada como una clase media. Entonces, en esa conversación que ellos tienen en ese triste té, empiezan a hablar un poco sobre la problemática económica que ellos tienen, un poco sobre el alza de los impuestos, etcétera, ¿no? Como dice el libro, temas de pobreza. Y de pronto llega un antiguo amigo de Matías Palomino, toca la puerta así sorpresivamente y le dice, me voy a tomar unas vacaciones. Estrepitosamente llega y golpe. Me voy a tomar unas vacaciones, me voy a ir fuera del país y no tengo a nadie a quien dejar encargado mi puesto de profesor en el colegio tal. Entonces yo quiero que tú, Matías, seas el profesor suplente, en este caso, ¿no? Y empieza a dictar las clases, y de esta manera también puedas tú empezar a revalorizar tu nombre, ¿no? Era un profesor de historia, porque quien lo dejaba era en este caso Profesor Valencia, me parece. el profesor Valencia es el que llega con su bastón. O sea, cómo la misma lectura nos va dando la idea de cómo se encontraba Matías Palomino con su esposa en una situación de pobreza, y llega alguien que estaba de repente hasta reconocido, ya no sé si llegó con su bastón, tocó estrepitosamente la puerta, y de pronto Matías
¿no? Aquí está la oportunidad que estás esperando, porque en el primer párrafo da a entender aquí el autor, en este caso Julio Ramón Ribeiro, que hay una situación de protesta, de pobreza que refleja el lenguaje mismo, la descripción que va haciendo, ¿no? Cuando aparece un buenito, ¿no? Aparece en este caso, una persona que es filántropo, ¿no? Que le va a hacer, porque se sentía una especie de un hombre que no lograba nada, o sea, estaba en incertidumbre, Matías. Exactamente, y bueno, y este profesor prácticamente le ofrece esa oportunidad, ¿no? Entonces Matías dice, no, este es mi momento, mi hora ha llegado, ya basta de pobreza, me voy a poner en estos momentos a repasar todo lo que tengo que preparar para mi clase del día de mañana, mi primer día de clases. Entonces, Matías Palomino se dedica precisamente a repasar, digamos, todos sus libros que no había leído durante mucho tiempo, y se había pasado muchas horas, ¿no? Prácticamente una noche en vela repasando, tratando en cierta forma de preparar una clase magistral, ¿no? Para que lo pueda presentar, digamos, a los alumnos en el colegio al cual él se iba a presentar al día siguiente. Entonces llega el día siguiente, el día esperado. El día esperado, ¿no? Matías se levanta, se pone su mejor traje, ¿no? Como lo dice la lectura, su mejor traje ceremonial. Su esposa también cumple un rol muy importante, no indica el nombre de la esposa, el cuento. Lo despide con toda la algarabía de la ley, ¿no? Este es tu primer día de clases, espero que todo te vaya bien. Y es de esa manera que Matías sale de su departamento y va rumbo al colegio. Preparado. Totalmente. Muy emotivo, muy de ganas para ir a su primer día de clase como profesor de historia, preparado. Aunque también el autor nos relata pues que había leído algunos libros, alguna parte de lo que presumiblemente quería decir, pero que eran un poco obsoletas, que lo había leído de repente en aquel entonces cuando él estudiaba para ser abogado, pues, pero no, como que también por ahí nos da a entender como que no se actualizó, solamente cogió algo que para él era importante, pero que a la larga podría no ser tan interesante para los alumnos, según lo que podemos percibir ahí. Así es, y justamente en ese trance en el cual él se dirige desde su casa hacia el colegio, va pensando en toda una serie de cosas, ¿no? Y principalmente va repasando aquellas enseñanzas que estaba por brindar a sus estudiantes, ¿no? Y llega al colegio y se detiene un momento, como si estuviera asustado, ¿no? No nos indica exactamente cuál es el nivel social, digamos, del colegio, si es un colegio de clase alta o clase media, es un colegio de X. Y entonces Matías empieza a sentir una inseguridad, ¿no? Empieza ¿cómo explicarlo? Empieza a demostrarse a percibir los demonios de repente dentro de su pensamiento, ¿no? Incertidumbre, duda, falta de seguridad, como que eso se va presentando o se presenta en esa circunstancia, porque llega al colegio y no se atreve a ingresar, a pesar que llegó 10 minutos antes y comenzó con el pretexto. No, muy temprano. No es bueno llegar muy temprano, para él. O sea, ya comenzó con sus temores, con sus miedos, y de repente se habla ahí, comienza el reflejo de su frustración. Sí, y precisamente se toma esos 10 minutos, voy a andar un rato por acá por la vuelta del colegio. Y en esos 10 minutos empieza él, digamos, sus temores empiezan a ser mucho más evidentes, mucho más fuertes, ¿no? Tanto así que llega a una parte que yo lo considero un poco simbólica también, donde él llega a una tienda de discos y a través del vidrio de esta tienda, él percibe a una persona, ¿no? Como si le estuviera mirando. Pero después repara que es su propio reflejo, ¿no? Que lo está, en cierta forma,
que está observándose a sí mismo, ¿no? Y empieza a sentir como que se empiezan a acentuar un poco los temores, ¿no? Ese reflejo es de un hombre temeroso, un hombre que tiene miedo. Entonces, pero él estaba mirando, ¿y quién es? Cuando se da cuenta, era él, los mostachos todo caídos. O sea, cuando una persona refleja, imagínate físicamente esos temores, como el autor, que tan acucioso también para relatar estas cosas, y el lector se puede ir dando cuenta, ¿no? Bueno, entonces no te quería cortar mucho. No, está bien. Es importante también que nos complemente un poco, porque a veces yo como que me olvido un poquito de ciertos detalles, ¿no? Pero había un detalle importante, que cuando él llega en un primer momento, los 10 minutos antes, estaba el portero del colegio, que ya lo estaba, digamos que ya lo estaba observando, ¿no? ¿Quién será este señor? Entonces, Matías, volviendo a la parte digamos, del reflejo, sigue indagando un poco en sus pensamientos, y esta incertidumbre se va haciendo mucho más fuerte, ¿no? Esa inseguridad se va acentuando mucho más. Llega la hora del ingreso y Matías se acerca nuevamente a la puerta y decide no ingresar al colegio. Me parece que en esa parte se encuentra con los hermanos. Claro, cuando él decide, o sea, hay un momento en que dice, no, es lo que a veces nos pasa a los seres humanos. Bueno, eso lo vamos a comentar quizás al final, pero él en ese momento siente, no, me atrevo, voy a ingresar. Sí. Y trata de ingresar, y resulta que cuando mira, había un grupo de hermanos, o sea, estaban con los atuendos Con su de sotana. su sotana, y él se da cuenta. Entonces, y es ahí donde él no se siente capaz de ingresar, y más bien da la vuelta. ¿Te acuerdas? Da la vuelta y sale. Y es la actuación del portero, donde le va a preguntar, ¿usted es el profesor Matías? Claro, ese es en la parte, digamos, al final, ¿no? Ya, claro. Porque él sale, ve a los hermanos, decide no ingresar y más bien se dirige hacia un parque que está a la vuelta del colegio, y es ahí donde pasan todas las horas, las horas lectivas, digamos, de la clase. Es como si entrara a 7 de la mañana, pero se queda como que hasta la 1 de la tarde. Son las 10 de la mañana. Pasa la siguiente hora, pasa la siguiente hora, y él sigue. Y empieza a reparar, digamos, en excusas un poco absurdas, tontas, ¿no? Tanto así que su pensamiento, estando en el parque, divaga en hechos como que se pone a contar cuántas ramas tiene tal árbol, las letras de los determinados carteles, o sea, cosas que no tienen absolutamente nada de sentido, ¿no? ¿Por qué? Porque esa preparación que había tenido en la noche anterior con esos cafés que la esposa le había servido, no le permitían recordar lo que había leído para enseñar a los estudiantes. Y justamente eso estaba pasando, porque no se acordaba. O sea, la historia de la hidra, por ejemplo, la comenzó a tergiversar. Y al final se sintió demasiado confundido, y se complementa pues cuando él escapa, pues, y comienza a contar las ramas, ¿no? Exactamente, ¿no? Y precisamente él nuevamente vuelve, su conciencia vuelve nuevamente al espacio-tiempo en el cual se encontraba, en el hecho de que los estudiantes del colegio ya habían salido del colegio y empiezan a deambular por su lado, ¿no? Entonces él dice, uy, no, ya se pasó la hora. Pasa nuevamente él por el colegio, y nuevamente el portero se da cuenta de él, y le dice, y es ahí donde el portero le dice, oiga, disculpe, ¿usted no es el profesor Matías Palomino que iba a venir a suplantar al profesor Palacios? A lo que él, con toda la seguridad del mundo, se voltea y muy efusivamente dice, no, yo soy cobrador. Yo soy el cobrador. Y luego, ¿a qué viene? ¿Qué siente? Porque
ahí la pregunta, o sea, por eso cuando uno va leyendo, va diciendo, pero ¿cuál es el fondo? ¿Cuál es el sentido? ¿Qué es lo que el autor nos quiere dar a entender? Mira, estamos hablando de este cuento el libro se publica en 1924. 64. O 64, ¿no? Sí. Ya, correcto. Entonces, imagínate esa percepción de Julio Ramón Ribeiro, ya para un poco reflejar el comportamiento del ser humano. O sea, ¿cómo es que no te sientes capaz? Bueno, acá es lo que es la percepción personal, ¿no? O sea, ¿cómo? Que no se siente capaz de enfrentarse a una situación y que podría ser su salvación, porque él lo que decía en el contexto de la lectura, él quiere un reconocimiento, él quiere que lo reconozcan, porque él no se siente, internamente no se siente, vamos a llamarle así, frustrado, vamos a llamarle así, porque él ha estudiado Derecho, aunque cuando recuerda ese bendito jurado que lo desaprobó 2 veces, ahí sí ya comienza a sentir una especie de resentimiento. Empieza a sentir un pánico por los temas del pasado de repente, ¿no? Pero la historia todavía no terminaba ahí, ¿no? Claro, claro. Llega justamente el final, que es más que un final feliz, es un final bastante desgarrador de repente, ¿no? Porque él retorna a su casa y ve a su esposa que le esperaba en la puerta de su casa y lo recibe con los brazos abiertos. ¿Qué tal te ha ido en tu primer día? Espero que todo haya salido muy bien. Y entonces él levanta la cabeza, sonríe y dice, me ha ido todo magnífico. Me aplaudieron. Abraza a su esposa, luego la mira a los ojos y su esposa estaba con una mirada de orgullo. Mi hombre, ¿no? a lo que él a través de esa mirada de orgullo, lo único que hace es voltear la cabeza y se pone a llorar. Y es ahí donde termina la historia. Aquí, esa partecita como que le di vuelta en la lectura, ¿dónde llora? ¿En qué momento llora? Llora cuando la esposa lo abraza, ¿no? Lo abraza. Lo abraza. Y le pregunta, y él, me fue magnífico. Me ha ido magnífico. Pero luego, ella lo mira con unos ojos así de orgullo, de amor y todo. Esperanzadora esa mirada. Al fin te están reconociendo, al fin eres lo que querías ser. Pero entonces él repara en la mentira que está cometiendo y lo único que hace es voltear la cabeza y llorar desconsoladamente, ¿no? Incluso la esposa, antes que salga a dictar la clase, pues en el momento le dice, el cartel, dice, tienes que poner un cartel, Matías Palomino, profesor de historia. Ese es un detalle muy importante, ¿no? Porque el mismo Matías, al momento que sale de su casa, le dice a su esposa, amor, ya regreso y por favor, quiero que pongas en la puerta Matías Palomino, profesor de historia, ¿no? Y, o sea, ¿cómo es? Ahora sí vamos a jugar un poco con la situación real, lo del ser humano, porque no queda ahí, sino, o sea, ¿qué quiso decir el autor? ¿Qué nos quiso reflejar? Ya la historia está contada. Ahora, ¿qué es lo que viene? O sea, ¿qué refleja Matías Palomino con respecto al ser humano? Si queremos abordarlo así. Yo sigo comentándote un poquito que a veces esos temas que nos han sucedido o que les ha pasado al ser humano, al final como que le cobra la factura, ¿no? O sea, no, mientras ellos decían que con sus amigos se reunían para reírse un poco, contar chistes del jefe donde trabajaban, pero ese era entre ellos, pero cuando tenían que enfrentarse a otros contextos, a otras realidades, no estaban satisfechos con lo que habían logrado, porque había una especie de frustración ahí guardada, retenida, y particularmente en Matías Palomino. Sí, precisamente este es un cuento cortito, ¿no? Que si hay, digamos, seguidores de esta transmisión, pueden buscarlo en internet, está publicado. Y no te va a tomar más de 10, 15 minutos en leer este cuento. Ponle con tranquilidad 2 horas. Con tranquilidad 2 horas, ¿no? Para que vayas reflexionando un poco sobre cada detalle. Pero es una historia, desde mi punto de vista, que trata sobre la inseguridad y el autosabotaje que se hace el ser humano ante una oportunidad de crecimiento, ¿no? Esa es mi percepción,
Porque cotidianamente pueden haber situaciones en que de repente, no sé, digamos, una persona X tiene la oportunidad, se le presenta la oportunidad, por ejemplo, de llevar a cabo un negocio, ¿no? Y esta persona siempre ha estado deseando, siempre ha estado soñando con salir de su situación, con materializar ciertas ideas, ciertos sueños de repente, pero a la hora de la hora te detienes tú mismo, ¿no? O sea, ni siquiera te detienes por influencia externa. Porque tus amigos de repente se vayan a burlar de ti, de que tú estés empezando a hacer estés empezando a cumplir con tu sueño, o que de repente la sociedad en general, ¿no?, se esté riendo de ti o esté criticándote por estar intentando cumplir tus sueños. Nada que ver, ¿no? Porque al final el que se sabotea es uno mismo. Tus propias inseguridades del pasado de repente son las que te detienen, en cierta forma, a avanzar hacia otro estado, ¿no? Hacia otro, porque es otro eso lo nivel que en tu Matías vida. Palomino, lo que el autor más o menos, de acuerdo al contexto, cuando hemos leído algún tipo de crítica también nos indican pues que justamente el autor quiere reflejar la clase media de aquel entonces, que se sentían en esa frustración, marginación frente a las personas que podría estar representado en el doctor Valencia, porque ni siquiera es el profesor Valencia, es el doctor Valencia. Si revisamos el texto, dicen, no es el profesor Valencia, es el doctor Valencia. Claro, una persona que ya es de opulencia. Entonces, digamos, como ¿no? que hay un contraste ahí. Bueno, este es el hombre que sí se reconoce que pertenece de repente a la otra clase social, porque se siente reconocido. Mira, me voy de viaje, porque ese es el lujo que nos podemos dar los que sí estamos reconocidos en ese otro espacio, en ese otro estatus. En cambio, es tu oportunidad. Y justamente cuando eso recibe, él dice, un hombre de mi calidad no podía quedar sepultado en el olvido. Entonces siente que llega el momento para que él alcance el nivel que el doctor Valencia había alcanzado. Pero ¿qué pasó? Ahí sale el mundo interno del ser humano, esa frustración que demuestra, que demuestra Matías Palomino, ¿no? Entonces, esa inseguridad de sentirse, sí, dueño de sí mismo, que yo puedo hacer y soy competente, lo puedo hacer. Me he preparado tanto que lo voy a hacer muy bonito, pero los temores, los prejuicios, porque hablabas tú también de eso, ¿no? De repente no se dice directamente acá, pero bueno, eso es el comentario que nosotros hacemos porque lo vemos de esta manera. Claro. Y nuestros amigos que nos están siguiendo también lo pueden ver desde su propia óptica. Sí, y precisamente hay este detalle, ¿no? Cuando el vigilante le pregunta, ¿usted es Matías Palomino, el profesor que viene a reemplazar al doctor Palacios? Y él se voltea y dice, no, yo soy cobrador, ¿no? Entonces, en mi percepción, ese pequeño detalle, ese fragmento del cuento, me hace pensar de repente que decides no seguir tu sueño, no seguir avanzando en tu propósito, por quedarte en lo seguro, ¿no? Por decir, no voy más allá, no intento más allá, digo que en este momento soy cobrador porque... Y eso es lo que soy, ¿no? No me atreví, no me atreví. De repente aquí viene no persiguió su sueño, no perseveró, podríamos decirlo, no perseveró, porque yo podría vencer esa barrera, esos obstáculos, podría vencer aquello que sí me afectó en un momento, porque no pude en 2 oportunidades, yo estoy diciendo de Matías Palomino, no pude lograr pasar a la sustentación de esa tesis, por decir, ¿no? Y yo sé que puedo, no es que, bueno, hay ellos de repente que me desaprobaron, pero yo sí soy competente, yo sí puedo hacerlo. Y si me dan la oportunidad, era el momento en que yo tenía que demostrar, y es lo que ahora nos pasa. ¿Por qué tienes que sentirte frustrado? ¿Por qué tienes que sentirte que no puedes cuando las oportunidades, hombre? Y aquí es lo que está reflejando. El doctor Valencia es una oportunidad como para que brille en este cuento, Matías Palomino, y lo que la vida nos ofrece, ¿cuántas oportunidades? Claro. Martín, ¿cuántas oportunidades? Y muchas veces terminamos siendo Matías Palominos porque nos regresamos, como lo manifiestas, nos regresamos a ese confort de que aquí estoy mejor, no importa que sea pobre, pero aquí estoy mejor.
Y no es así, ya no está para pensar. O sea, esa es Hoy por hoy, al menos. Hoy por hoy, al menos. Pero esa es la crítica. Y por eso es que después, cuando hay que darle vuelta así al cuento, ¿no? Hay que darle vuelta. Cuando se pone a llorar, ¿qué está reflejando? ¿Qué está reflejando? Que, bueno, al final el cuento nos dice que se pone a llorar, ¿no? Y prácticamente ahí está, yo creo que con ese llanto, con ese lamento, está prácticamente aceptando su destino. Además que está mintiendo. Y además que Está mintiendo ante su esposa, la mujer que lo acompaña en esos lamentos, y en lugar de sentirse fortalecido manualmente. Tenemos a Marcio Taboada Zapata, está haciendo un comentario, dice: el profesor suplente es un cuento genial, por supuesto, Marcio, como toda la cuentística de Ribeiro. Creo que Matías Palomino refleja el hombre profesional que se autolimita, algo similar a los hipocondríacos con la salud. ¿Por acá tenemos más? Ajá, con la salud. Matías tiene todo lo necesario, incluso el profesor que le cede el puesto lo reconoce. Ahí está, o sea, por algo le voy a encargar a él, ¿no? O sea, yo no le voy a dejar a alguien que no me va a hacer quedar bien, porque mi interpretación es que era un colegio religioso, para mí. Era un colegio religioso porque habían hermanos. Por el tema de los hermanos. Por la presencia de los hermanos, ¿no? Y sabe que debería tener una mejor calidad de vida, pero empieza a sentir que no, el relato es una realidad sin duda alguna. Es lo que dice Marcio. Marcio, pues, claro. Excelente, entonces estamos coincidiendo en, este comentario que estamos realizando. Dice Marcio, también un saludo para Marcio, entonces, bueno, complementa muchísimo lo que estamos hablando también. Por supuesto, entonces hay una coincidencia, por eso te decía, al llorar, o sea, sabes que estás mintiendo, sabes que, o sabe en este caso Matías Palomino que no está diciendo la verdad, y dice, es un hombre frustrado, hasta ahí, es un hombre frustrado, o sea. Y así tenemos que ser los seres humanos, así tenemos que ser en estos momentos. Ribeiro escribió en aquel tiempo, pero aún persiste, porque los estados emocionales siguen siendo muy similares. Precisamente, ¿no? Usted acaba de tocar un punto muy importante, los estados emocionales, ¿no? Es algo que muchas veces nos puede jugar a favor o nos puede jugar en contra. En este caso, en el libro, a nuestro protagonista le ha jugado en contra, ¿no? Todo el tema de las inseguridades, la incertidumbre, el hecho de permanecer en el estado seguro, de repente no le ha permitido ir más allá, no le ha permitido cumplir con el propósito para el cual él estaba tanto tiempo anhelando. Y bueno, y ese es digamos la trama de la historia, ¿no? Es que como que también siente exclusión, en un principio exclusión y después que le dan la oportunidad, ¿no? Ya no, o sea, si me dan la oportunidad, entonces la debería aprovechar, ¿cierto? La debería aprovechar. Claro, en realidad es una autoexclusión, ¿no? Lo que estaría pasando, porque nadie le ha dicho nada, al contrario, como usted lo había mencionado, el mismo doctor Palacios, Valencia. Lo reconoce como una persona capaz, como que la persona que me va a suplantar en este caso, pero él mismo se autoexcluye. O sea, te excluye, se elimina. Bien, entonces miren, acá nuestros amigos que también están siguiéndonos, felicitarlos también por esa fuerza que nos dan, Martín, y acá tenemos a Erika Javier, a Luz La Lupo, hermana, ¿qué tal? ¿Cómo está? Gracias por seguirnos, a Walter Osvaldo, Flores Sánchez, a Berta Gloria. Saludos para Walter Viena, pues acá tenemos más amigos también que están por acá, José Ladislao, Luz Cerdán, Jorge Costilla. Jorge, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Son personas que siempre nos han apoyado con el hecho mismo de conectarse con nosotros. Yo creo que son temas que deberíamos seguir abordando y que por supuesto ayudan de alguna manera. Claro. Y para ir un poco rematando de repente, yo encuentro una especie de coincidencia en algunos puntos con la tertulia anterior que tuvimos sobre el delfín. ¿No? Que bueno, hay situaciones que los autores tocan, pero mira, ahí asienta en el estado emocional del ser humano, o sea, como que nos invitan, no te quedes, porque lo que están reflejando es algunas caídas, algunos desánimos, algunas frustraciones, algunas incertidumbres, el no puedo, o sea, mentalmente digo, bueno, lo voy a hacer, y cuando te llega la oportunidad de presentarte, retrocedes. ¿Es eso lo que queremos?
Claro, y bueno, yo de repente en ese caso, ¿no? Si me preguntaran qué hubiera hecho, quizás, ¿no? Yo me lanzaba con todo, ¿no? O sea, hacía mi clase como me saliera, ya finalmente, pero en el camino de repente hubiera ido mejorando, ¿no? Pero no es lo que pasa en la historia, ¿no? Son las emociones negativas, digamos, las que finalmente determinan el destino de Matías Palomino, ¿no? Ahora, ¿y por qué sería el título? Me preguntaba, ¿por qué el título del profesor suplente? Porque si buscamos, o sea, a ver, revisemos el cuento. ¿En qué momento llega a ser profesor? No llega a ser No llega a ser el profesor de los alumnos. ¿no? Entonces, habría que preguntarle al autor, ¿no? ¿Qué profesor suplente, no? Tenemos que hacer de repente, por la antesala que eso, no, tú me vas a reemplazar y vas a hacer... Vamos a hacer una ouija para preguntarle. ¿A qué se refería? ¿No? Entonces, Pero claro, como trama de repente, o sea, en un sentido superficial se entiende, digamos, ¿no? Que sería el título del profesor suplente, pero ya leyendo un poco la historia, adentrándonos un poco más en ella, notamos realmente que nunca hubo profesor suplente, ¿no? Y aquí se centra pues en un realismo urbano, porque no habla Campos, ¿no? Un realismo urbano, porque ese es su tema de Julio Ramón Rivera, de Ribeiro, ¿no? Tratar mucho urbano. Sobre las personas. Y por eso hablábamos en un principio de los excluidos, ¿no? Sí, verdaderamente que sí. Bien, entonces amigos, ha sido una conversación tan bonita, tan dinámica, y creo que esto nos ha movido como para poder reflexionar, y también nuestros amigos que nos estuvieron siguiendo en esta noche, agradecerles su participación, a que Marcio, gracias también, y nos gustaría que en los próximos programas también hagan sus comentarios. Tal vez ya cuando hacemos la tarjeta de invitación ya vayan revisando el texto que se anuncia para interactuar. Sería más rico, creo, aprendemos todos. Martín. Sí, precisamente, ¿no? Y aquí estamos también cumpliendo un poco con el fin de la literatura en sí, ¿no? Que no es solamente cuestión de leer un cuento y ya, ¿no? Se trata un poco de reflexionar. Los cuentos, si bien pueden ser ficticios o pueden ser tomados algunos episodios, algunos capítulos de la realidad, pero tienen muchísimo que ver con el fin de la literatura, en este caso, que es exponernos, digamos, diversos temas, ¿no? de la misma condición humana. En este caso hablamos, partimos de una premisa, ¿no? La inseguridad, el autosabotaje, la autoexclusión, y cómo estas tres palabras dan origen a toda una historia que de repente de esa manera podamos nosotros también retenerla por mucho más tiempo en nuestras conciencias y de repente transmitirlo también a otras personas. Finalmente se está cumpliendo con el rol humanitario, digamos, ¿no? de la literatura en este caso, ¿no? Y es lo que ha pretendido también muchísimo Julio Ramón Ribeiro. Gracias, Martín, por tu participación, a nuestros amigos. Quizás también algunos por lectura y por nada más recreación, pues se respetan, por las percepciones, como decíamos, son respetables. A ustedes muchas gracias, nos encontramos en la próxima oportunidad de un nuevo programa a través de Red Set, la red cultural de San Pedro de Llano.